Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Una noche más para la gloria de Dios. Te saluda tu amigo y tu hermano, como siempre, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres especial para la gloria del Señor. Dice Romanos 8, dice Romanos 8, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Oído, hermanos? Dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Oído? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas? En esta noche tenemos un tema que se llama modelo supremo de fidelidad. Modelo supremo de fidelidad. Gloria al Señor, mis amados. Ojalá que podamos entender este temita. Ese diminutivo no me gusta, temita. Este tema glorioso que tenemos para esta noche, para la edificación de nuestro espíritu, para la edificación de nuestra mente, para crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hasta alcanzar, dice, la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de Cristo, que excede todo conocimiento. Mira, mi amado, a esa invitación nos hace el Espíritu Santo a nosotros a través del Evangelio glorioso de Dios, alcanzar. Según el poder de su fuerza, dice Efesios 2, dice, según el poder de su fuerza, el cual actúa en nosotros, los creyentes. Amado, gloria al Señor. ¿Por qué tenemos nosotros todas estas cosas? Mira, somos bendecidos con toda bendición, estamos perfectos, completos, sin pecado. No que no pecamos, estamos sin pecado, porque Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Y si alguno de nosotros comete faltas, errores, pecados horrorosos, pues la Biblia dice que tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros, como lo vamos a ver en esta noche. No vamos a hablar de los pecados, vamos a hablar del triunfo que nosotros tenemos en Cristo. ¿Por qué nosotros somos modelo? ¿Por qué tenemos un modelo supremo de fidelidad? ¿Por qué tenemos todo lo que nosotros tenemos, las bendiciones? Dice que Dios nos lleva en triunfo. Mi amado, Dios nos lleva en triunfo. Somos grato olor para Dios en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. Sentados, dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Somos ricos en toda palabra y en toda ciencia. Somos un holocausto grato delante de Dios, de fragancia, olor para la gloria de Dios. Eso somos delante de Dios. ¿Por qué somos todo eso? Por la fidelidad de Cristo. No por la fidelidad de nosotros, mis amados, por la fidelidad de Cristo. Cristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. En esa fidelidad, mi amado, cuando nosotros creemos en Cristo, toda esa fidelidad, todo eso que Él sufrió, pasó, etcétera, etcétera, Dios nos lo atribuye a nosotros. Dice 2 Corintios 5, el justo por los injustos. Los buenos comentaristas dicen, Él fue tratado como el más vil de los pecadores, para que nosotros seamos tratados como las personas más inocentes que hayan existido jamás sobre la tierra. Oído, mi amada y mi amado, Él fue tratado como el más vil. A mí me da risa, pero es que esta risa es de gozo, hermanos. Y así es como yo me río, no tengo otra risa. Pero es de gozo, gloria al Señor. Él fue tratado, molido, ultrajado, escupido, bofeteado, todo. Fue tratado como el más vil de los pecadores. Dios lo castigó como el más vil. Y a nosotros Dios nos ensalzó, nos exaltó juntamente con Cristo, nos sentó como príncipes en lugares celestiales, como que si nunca hubiéramos intachables. Mira, intachables. Oh, alabado sea el Señor. Yo creo que con solo eso, hermanos, ya bendecidos, buenas noches. Con eso podemos vivir de aquí a que el Señor nos llame. ¿Ah? Gloria a Dios, hermanos. La salvación produce gozo.
Dice el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de la salvación. El que no sienta este gozo de la salvación, mi amado, es porque no es salvo. Es porque no es salvo, pero esta noche es tu noche aceptable. Esta noche es tu noche de salvación. No tienes que hacer nada, solo cree. Creer, eso es todo. Para que todo aquel que en Él cree en el Señor, el que cree en el Hijo de Dios. Estas se escribieron para que los que creen que Jesús es el Hijo de Dios tengan vida eterna. No hay que hacer nada, nada más que creer. Y todavía creer en el Señor Jesús es un don maravilloso, glorioso. Es una dádiva gloriosa de Dios que nos la da, nos la pone en el corazón para gloria suya. Miren, hermanos, ya prediqué, ya se me está yendo el tiempo. Con razón que el tiempo se me va tan rápido. Si hago 2 predicaciones. Vamos a leer en Hebreos 2:17. Vamos a leer en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice así, Hebreos 2:17. Vamos a usar la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. Y vamos a usar la NTV. Aquí la tengo abierta para leer este versículo y varios. Ojalá que se nos pueda rendir el tiempo. Entonces dice Hebreos 2:17. Dice así. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Oído, hermanos, este versículo es muy importante, como todos, para lo que nos ocupa en el estudio de esta noche, porque si fuera otro tema, habrían otros versículos, otros pasajes, ya sea del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, pero para lo que nos ocupa ahorita en el tema, dice el 17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, oído, en todo. En todo. Ahora que te dije que Romanos 8 dice que si no escatimó, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará Dios con su Hijo o juntamente con Él todas las cosas? Mi amada, mi amado, puede ser que tú en este momento estés pasando por alguna vicisitud, llámese carnal o llámese espiritual, debilidades. La Biblia en Romanos 5 lo llama leves tribulaciones momentáneas. Son leves tribulaciones momentáneas que no pueden compararse a la gloria más eminente que en nosotros ha de manifestarse cuando este cuerpo sea transformado a la semejanza de la gloria suya. Si estás pasando ahorita en este momento por algún problema, ya sea espiritual, físico, puede ser una enfermedad, una dolencia, puede ser un cáncer. Todas las enfermedades tienen nombre, hermanos, yo te las puedo mencionar, pero tú las conoces, todas tienen nombre. Y las que no tienen nombre por ahí están inventándolas para venderte la medicina. Como dice mi muy amado y apreciado Carlos Rojas, mi hermano en Cristo, la que no tiene nombre la están inventando para que le vendan los farmacéuticos las medicinas, porque ellos no quieren que usted se sane, ellos quieren que usted se enferme. Bueno, eso dice mi hermano, y tienes razón, hermanos. Las farmacias están llenas de gente comprando medicinas porque se enferman. Puede ser que tú no tengas dinero para comprar la medicina, y no es malo en esta noche apropiarte de la palabra de Dios. Si Dios no escatimó a su Hijo, juntamente con su Hijo me da todas las cosas. Me da la sanidad, me da la prosperidad, me da la riqueza, me da lo que necesito. Me da lo que necesito. Dice 1 Corintios 3, todo es nuestro, todo es todo. ¿Y por qué todo es de nosotros? Porque nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Y Cristo es de Dios. Así que, mi amado, mientras estemos en este cuerpo, hoy, en este momento en el que tú estás viendo el video, puede ser esta noche, mañana en la mañana, en la tarde, etcétera, aprovecha y echa mano. Aprovecha y echa mano por la fe de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque son todas. Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso dice aquí 2:17 de Hebreos,
Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. En todo, mi amado. Cuando la Biblia dice que Cristo fue hecho semejante a nosotros en todo, fue en todo. En todo. Dice que la ley no podía justificar lo que era imposible para la ley justificar, quitar el pecado. Dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Por eso en esa semejanza de carne de pecado, dice que Él fue hecho semejante a sus hermanos en todo. Romanos 8:2 dice esa cita que te acabo de mencionar. Dice, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Mi amado, esta cita, yo la he leído y la volví a leer, 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 y te la estoy leyendo. Y te la estoy leyendo. La leo en varias versiones de la Biblia que yo tengo aquí, físicas, y si no tengo como 10 o tengo como unas 15 o 20 en el celular, para no ser exagerado, pero yo creo que son más. Son más. Tengo la Biblia de Jacob, la Biblia española, tengo, bueno, y yo comparo las Biblias. Estoy leyendo las Américas, estoy leyendo Biblia de las Américas. Vamos a volverlo a leer el versículo. No importa, hermanos, que el tiempo se nos vaya. En fin, me interesa grandemente que tú eches mano de este versículo. Porque vamos a leerlo en la NTV. Dice el versículo 17. 2:17 dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. Oído, mi amado, aquí la NTV dice a nosotros sus hermanos. Ponle atención, hermanos, ¿dónde estás tú ubicado? ¿Qué parentesco tienes tú con el Señor Jesús? ¿Qué parentesco tiene? Las dos Biblias dice sus hermanos. Todas las Biblias que tú leas dice sus hermanos. Dice sus hermanos. Gloria al Señor. Dice, para que fuera nuestro sumo sacerdote, oído, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Mi amado, este pasaje, este versículo se divide en dos partes. Primero, en la vida que Él vive terrenal. Y la segunda, cuando Él se ofrece como sacrificio, como holocausto a Dios por los pecados del mundo. En esos dos temas se divide este versículo en dos partes. La vida terrenal de Él fue en todo semejante a nosotros, en todo. Hasta pobre fue. Dice que un día llegaron a cobrarle el impuesto y le dijeron y le dice a él a Pedro, mira, tenemos que pagar los impuestos nosotros los dueños de esto. Entonces, mis amados hermanos, le digo a Pedro, vaya, tire la cuerda porque estamos. Judas se lo llevó todo, nos dejó sin nada. Sin el pan de la mañana nos dejó Judas, porque la Biblia dice que era ladrón Judas. Y no tenían, eso lo estoy inventando yo, hermanos. No dice que Judas se lo robó, no dice. Pero sí dice que Judas era ladrón. Pero Jesús en ese momento no tenía plata, ¿cómo me la hace? ¿Ah? Entonces Pedro va, pesca seguramente algo así pequeñito, una lumina. No necesitaba ser muy grande porque era el Señor de gloria el que lo mandó. Y sacó de la boca de ese pececito, de esa lumina, sacó una moneda que necesitaba. Entonces, mira, pobre. Algunas veces dije que Jesús era pobre. Hubieran ido al estudio del domingo pasado, mis hermanos, en nuestro lugar de reunión, cuando llegaron esos reyes magos y les ofrecieron
dádivas al niño que había nacido en el pesebre. Ahí llegaron y comenzaron a bajar, no un camello, ellos venían, no, una caravana no de un camello, eran 25, 30 camellos con un montón de personal que traían allí esos astrólogos. Oro y otras cosas más, incienso, mirra, etc. Entonces el Señor de gloria, dice aquí el versículo 17, tenía que ser semejante en todos sus hermanos, semejante en todo a sus hermanos. Gloria al Señor, mis amados hermanos, por esta palabra que estamos leyendo en esta noche, para la gloria del Señor. Modelo supremo de fidelidad, así se llama el tema. Modelo supremo de fidelidad. Hay otro versículo más, hermanos, hay otro versículo más que se encuentra en 3, 1 y 2, Hebreos capítulo 3. Aquí mismo, mira, a la pura par. Por tanto, hermanos santos, oído mi amado que quien está hablando, con quien se está dirigiendo a nosotros, es la palabra del Señor la que nos habla. Dice Efesios 6:17 que debemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay otros pasajes aquí que vamos a ver muy interesantes, por ejemplo en 2 de Timoteo capítulo 3, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, oído, es el Señor el que nos está hablando, mis amados. Por eso dice el versículo, por tanto, hermanos santos. ¿Por qué nos llama hermanos santos? Porque ya en la cruz fue pagada la deuda que tú y yo, mi amado, debíamos. En el momento en que creímos en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, entonces inmediatamente la fe se activa, mi deuda fue cancelada allí. Mi deuda fue cancelada. El justo por los injustos, como dijimos. 2 Corintios 5:21. Y Isaías 53. Isaías 53:5 dice, mas él molido fue por nuestros pecados. Esa palabra molido, mi amado, dice el diccionario, que es como cuando uno echa el maíz o los frijoles en una maquinita de esas trituradoras. Una máquina de moler, así le llamaba a mi mamá. Marcos, vaya, muélame este maíz allí en la máquina. Era una maquinita así, insignificante y chiquitica, pero había que estar llenando, dándole vueltas y llenándola, llenando y dándole vueltas. ¿Qué hacía esa maquinita? Trituraba el maíz y salía masa. Así, mi amado, molido fue por nuestros pecados. Por eso dice la Biblia, hermanos santos. Hermanos santos, mis amados, la palabra de Dios dice que cuando Cristo murió en la cruz, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Dice Isaías 53 que nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi amado, ese pasaje de Isaías 53 junto con este de Hebreos 3, hay que leerlo realmente con la fe activada en la palabra. Si no se leen con la fe activada en la palabra, entonces no podemos ver, podemos saber, sí, Cristo fue crucificado, así, sí, todo más, sí, fue crucificado. Así, claro, lo agarraron y lo apalearon, o lo escupieron y le pusieron una corona de espinas, y eso le pasó a él. Así piensa todo el mundo, mis amados. El mundo, mucha gente piensa así. Yo oro para que el Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo abra los oídos espirituales tuyos que me estás escuchando en esta hora, para que ese hermano nuestro hermano Jesús, que murió en esa cruz, fue molido. Dios cargó en él todo lo que tú debías. Desde ese momento que él murió, fue sepultado y resucitó, dice Romanos 4:25, anótalo, Romanos 4:25, que él fue entregado por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, dice otra traducción.
fue entregado por nuestras iniquidades, por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Esta palabra, mi amado, yo la he leído otras veces acá. Bueno, es que solo esta Biblia tenemos. Y siempre echamos mano una y otra vez del Evangelio. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Te lo voy a leer en la NTV. Colosenses 1, 20 al 22. Dice: y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Oído, por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Mi amado, si esto no se lee con la fe activada que Dios repartió a cada uno, entonces no se entiende. No se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Es imposible que estén enemistades o enemistadas las cosas con Dios. Tú y yo no podemos estar enemistados con Dios si Dios ya, por medio de él, nos reconcilió. Si estamos enemistados, entonces es que ese don fe no se ha activado. Ese don confianza, creer, fidelidad. Estamos hablando en esta noche modelo supremo de fidelidad. Modelo supremo de fidelidad. Entonces el versículo 20 dice: y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Esto es un acto ya concluido, hecho en la mente, en el corazón de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo: consumado es, allí Dios reconcilió consigo todas las cosas. Si esto no se lee con fe, entonces va a haber duda. Y la duda no es de Dios. Estoy preparando una enseñanza también para acá corta, de 1 o 2 días tal vez, de enseñanza, acerca de la duda. Todo lo que te hace dudar, dice Romanos 14, es pecado. Oído, mi amado. Oído, estoy preparando esa. Dice que Dios nos reconcilió consigo. Dios reconcilió consigo todas las cosas en el momento que Cristo murió. Oído lo que dice: hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Por qué hizo la paz de todo lo que existe en el cielo? Porque los cielos se habían convertido de bronce. No había cómo penetrar los cielos. Estábamos separados, destituidos. Estábamos lejos de Dios. El pecado había hecho separación. Nuestras iniquidades habían hecho separación entre Dios y nosotros. Los cielos eran de bronce. Dice Deuteronomio capítulo 28 y 29, los cuales te recomiendo que leas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Mi amado, en el momento que Cristo es crucificado y comienzan a chorrearle toda esa sangre por su cuerpo, salirle sangre de la cabeza, seguramente de la nariz, de los ojos. Mi amado, un científico médico dice que la muerte de Cristo fue porque el corazón le explotó. El corazón le explotó. Haber sido algo tremendo. Cuando Cristo estaba en esa cruz, de la corona que le pusieron y las bofetadas y los latigazos y todo lo que lo habían maltratado, dice ese mismo científico que su cuerpo se hinchó y se puso como un monstruo y brotaba sangre por todo lado. Oído lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 20. Dice: por medio de la sangre de Cristo en la cruz, dice, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Los cielos de bronce se abrieron. Ahora tenemos acceso al Padre, dice Efesios capítulo 2 y capítulo 3. Tenemos entrada por un mismo espíritu. Dice Hebreos 10 que nos abrió un camino vivo y nuevo hasta llegar al lugar más santo, hasta llegar al lugar más sublime. Ahora somos hijos de Dios y podemos entrar hasta su presencia libremente, como lo vamos a leer aquí en Colosenses capítulo 1 versículo 21. Eso los incluye a ustedes que me están viendo en esta noche.
en esta mañana, en esta tarde, en el momento en que tú estás viendo esta enseñanza, esto te incluye a ti, mi amada y mi amado, te incluye a ti. Dice que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Mi amado, fuimos reconciliados cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y termina diciendo el versículo: como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Oh, gloria a Dios, mi amado. Al oído legalista esta palabra no le gusta. ¿Por qué no le gusta al oído legalista? Porque, sí, así de fácil, hay que hacer, hay que ayunar, hay que orar, hay que levantarse a las 3 de la mañana a buscar a Dios. Eso es hechicería, hermanos, eso es hechicería. Nosotros ahora somos el templo de Dios. Desde que Cristo resucitó, Dios envió su Espíritu Santo a nuestras vidas. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú eres templo del Espíritu Santo en la mañana, en la tarde y a la medianoche y en la madrugada. Tú eres templo del Espíritu Santo. Mira la posición que ahora tenemos, mis amados. ¿Por qué tenemos esta posición? Porque somos hermanos santos. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos. Y continúa diciendo Hebreos capítulo 3. Continúa diciendo: oído, participantes del llamamiento celestial. Mi amado, ahora somos celestiales, participamos del llamamiento celestial. Con este respecto dice aquí Hebreos capítulo 12. Dice Hebreos capítulo 12, participantes del llamamiento celestial. Dice el versículo 18, dice: oído, mis amados, 18 en adelante, dice: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. No os habéis acercado a un monte que se puede tocar. Tú puedes leer el contexto de esto. Dice: ni un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. A esas cosas no nos hemos acercado, dice el versículo 18. Porque no os habéis acercado. Hay que resaltar ese no, porque no, allí no nos hemos acercado. Dice: ni a sonido de trompeta, el versículo 19, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada. Ahí no nos hemos acercado. Eso es la ley. Ahí no nos hemos acercado. Dice el 21, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ahí no nos hemos acercado, porque no os habéis acercado. Ahora, dice el versículo 22. Hebreos 12, 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado. Mira, hermano, ahí cambia. No nos hemos acercado a todas esas prácticas de la ley. Dios no nos ha mandado a nosotros a guardar la ley. Nos libró más bien de la ley de Moisés. Dice: ahí no os habéis acercado. Ahora dice el versículo 22, en cambio os habéis acercado al monte de Sión. Monte de Sión es salvación, salvación eterna en Cristo Jesús. Eso significa el monte de Sión, salvación, salvación eterna en Cristo Jesús. Dice: a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Mire, mi amado, allí nos hemos acercado, allí estamos, allí vivimos. Nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos en la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado a miriadas de ángeles. Miriadas de miriadas de miriadas. Hay una traducción que dice eso. Miriadas de ángeles.
según estaba viendo, mis amados, en una Biblia, no sé si será cierto. Algunos dicen que una miriada son 12,000 ángeles, pero esa Biblia que estaba viendo dice que son 80,000 ángeles. Vamos a hacerle una rebajita. De esos 80,000 vamos a hacerle una rebajita. Y una rebajita bien, que se sienta, que se sienta. Dejémoslo en 12,000. Dejémoslo en 12,000. Entonces dice el versículo: a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a miríadas de ángeles. Digámosle que son 12,000 ángeles. No creo eso. Para mí mejor, me gusta más los 80. Pues ahí nos hemos acercado. Allí estamos, ahí vivimos. Aquí estamos, mis amadas, mis amados. En este momento en que estás viendo el video, aquí estamos. Continúa diciendo el versículo 23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos. Oído, mi amado, donde nos ha posesionado el Espíritu de Dios a nosotros los que hemos creído en Cristo. Mira dónde hemos llegado. Hemos llegado y estamos congregados con los espíritus justos hechos perfectos. Quiero decirte que tú que has creído en Cristo, como yo y como todos mis amados hermanos perfectos y completos que hemos creído en Cristo, nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado a la Jerusalén, a la celestial, a la que es madre de todos nosotros. Nos hemos acercado a Sión. Nos hemos acercado al Salvador nuestro, que es Jesucristo. Sión es salvación. Dice el versículo 23, a la asamblea de la iglesia, los primogénitos que están escritos en los cielos, dice: a Dios el juez de todos. Mi amado, nos hemos acercado a Dios el juez de todos. Dios es nuestro juez. Aquí nos hemos acercado por la fe en Cristo, por la fe en Cristo, por medio de Él, Dios nos reconcilió consigo. Por medio de Él, Dios hizo la paz de todo lo que hay en el cielo y de todo lo que hay en la tierra, mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Así nos hemos acercado ante ese juez, libres de culpa. Dice el versículo 21, y los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora los ha reconciliado consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su presencia. Ahí es donde estamos, delante del juez. ¿Y cómo estamos delante de ese juez? Dice, nos ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ahora estamos delante de Dios, nos hemos acercado delante de Él sin ninguna falta. Nos hemos acercado, dice el versículo 23, y a Dios el juez de todos. ¿Cómo te acercas tú a Dios, el juez de todos? Ese juez, algunos se acercan como un juez severo que castiga, que manda juicios, que los va a mandar al infierno, que les va a mandar demonios a Satanás. Algunos llegan y se presentan delante de Dios todos los días: Señor, reprendo al diablo, reprendo los demonios, reprendo ese espíritu de maldición, de muerte, de pobreza, de enfermedad, de ruina, reprendo ese espíritu. Así se acercan a ese Dios, a este juez, a este juez. A este juez, mis amados hermanos, nosotros nos presentamos libres de culpa. Nos presentamos delante de este juez, dice, como resultado a su presencia nos presentamos ahora santos. Santos. Como dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Este es el llamamiento celestial, el de Hebreos 12. Considerad a Jesús. ¿Qué debemos de considerar en Jesús, mis amigas y mis amigos, mis muy amados hermanos? ¿Qué debemos de considerar en Jesús? Modelo supremo de fidelidad. Modelo supremo de fidelidad, mi amado, que siendo aún pecadores, Romanos 5:8 dice, Cristo murió por nosotros. Hermanos, no podía otro. Por allí, hermanos, en las redes andan de que Cristo no es el Hijo de Dios, que el papá de Jesús es José,
que Jesús era esto, que Jesús no existió. Allí afuera un montón de cosas, pero para nosotros, los creyentes, los escogidos desde antes de la fundación del mundo, oído mi amado, para los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerlos santos, irreprensibles, sin mancha, delante de Él, por la muerte de su Hijo, porque nosotros creemos que en la muerte de su Hijo Dios hizo la paz y nos perdonó todo. Al justo le cargó todo lo injusto, tuyo, mío y de todo el que cree. Pero esto porque fuimos predestinados, los que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, estamos firmes en esta fe, que Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo, que María lo concibió, que el santo ser que nació, que salió de María, es este hombre en el cual nosotros confiamos hoy en esta noche, y Él es nuestro hermano por la fe. Creemos todo esto como nos lo viene diciendo la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Oh, gloria al Señor. Y dice el 2, el cual fue fiel al que le designó. Fue fiel al que lo designó. Modelo supremo de fidelidad. Fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa. Y ahí continúa el pasaje hablando. Mi amada, mi amado, mi amiga, ¿crees tú que el Señor Jesús es fiel? ¿Cree que es digno de confianza nuestro hermano? El unigénito del Padre, nuestro hermano. Algunos dicen que nuestro hermano mayor, porque Él en todo ocupa la preeminencia. La Biblia lo enseña en muchas partes, que Él es el primero en todo. Es el unigénito del Padre. Él nació milagrosamente. Nosotros hemos sido adoptados en la familia de Él por medio de Cristo. Nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios por medio de Jesucristo, pero Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre. Solo Él fue engendrado por el Padre, nosotros por adopción. Mi amado, este tema es glorioso. Este tema sigue y toda la vida sigue y por la eternidad seguirá, porque la palabra de Dios es para siempre. Yo te invito y te animo a que leas y estudies la palabra de Dios para la gloria de Dios y te pongas en la posición que tú ocupas en Cristo Jesús. Perfecto, completo, perdonado, sentado en lugares celestiales, bendecido con toda bendición espiritual. El tiempo se nos acabó, mis amados. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook y en YouTube para la gloria del Señor. La palabra corre, mis amados. Ahí dejamos que el Señor haga. La obra es de Dios. Nosotros somos sus servidores. Somos dice el apóstol Pablo, que somos sus colaboradores. Dios es el que hace todo para su gloria. Hablamos delante de Dios en Cristo Jesús. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro, en Costa Rica, de las oficinas de AIA, Acueductos y Alcantarillados, muy conocidas en el centro de San José, porque son las únicas que hay centrales. 100 metros al sur, 225 al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Declaro, mi amado, que tienes una mente abierta, que tienes el Espíritu de Dios en tu mente, en tu corazón, para la gloria de Dios, que te activa la palabra del Señor. Bendecidos, buenas noches.